Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Vamos a continuar con las huellas de la Pascua y vamos a hacerlo adentrándonos todavía más al testimonio del Nuevo Testamento sobre la resurrección. El día de ayer concluimos nuestro acercamiento a los himnos. Hoy nos adentramos en un texto que junto con los himnos también es antiguo. Un texto muy antiguo, igual que los himnos. Tal vez no tanto como los himnos, pero que también goza de mucha antigüedad. Y que además sirve de unión entre los diferentes grupos de texto del Nuevo Testamento que nos hablan de la resurrección. Un texto clave, por tanto, un texto importante y denso, no solamente para el estudio de la Sagrada Escritura, sino también para la teología dogmática. Es el texto de 1 Corintios 15, 3, 8. 1 Corintios 15, 3, 8. Un texto paulino. Antiguo. Un texto que pudiera ser fechado en el año 55. Acordémonos que los himnos habíamos dicho que aparecen alrededor del 35-40. Es decir, apenas pocos años de la muerte del Señor Jesús. Este texto también, y es un texto paulino con muchos rasgos prepaulinos, rasgos que no son precisamente en cuanto a redacción propios de San Pablo. En sus escritos más tardíos, dentro de sus cartas, pues vemos que hay una diferencia en cuanto a escribir, menciones, palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Es un texto que por tanto se tiene que realizar en él un acercamiento un poco a algunas palabras griegas, palabras que por demás muestran el profundo significado que tal vez en castellano no se pudiera vislumbrar o mostrar tan bien. Entonces nos acercamos primero al texto 1 Corintios 15, 3, 8 y después lo comentamos brevemente. Dice San Pablo: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven, otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios. Pues bueno, este es el texto de 1 Corintios, que como digo, es denso. Muchos autores hablan incluso de mencionar este texto como el compendio más grande donde se sintetiza lo profundo y lo importante de la resurrección en todo el Nuevo Testamento. El texto tiene una estructura muy bien definida, una pequeña introducción que se centra en una palabra griega muy importante. La introducción es esta: les transmito en primer lugar lo que a mi vez recibí. Y de fondo una palabra griega, parádosis, transmitir, entregar precisamente una traducción literal de la parádosis, ¿no? Del texto griego. San Pablo entrega, limpio, claro, cuidado, el mensaje que él ha recibido. Entregar ahora sí que una acción necesaria, ¿no? Ahora sí que con un refrán muy mexicano, muy nuestro, ¿no? En San Pablo no cabe la dinámica del teléfono descompuesto, no cabe irle cambiando al mensaje, ¿no? San Pablo dice: hay que conservar íntegro y esencial el mensaje que he recibido, y así lo entrego. Entregar como San Pablo, en una parádosis limpia, pura, profunda, clara. Entregar el mensaje y no quitarlo. En un tiempo como este, a veces pudiéramos querer quitar aspectos importantes del mensaje cristiano, ¿no? Uno de los aspectos que más quisiéramos quitar, muchos católicos cristianos creo, hoy en día quisiéramos quitar la cruz de nuestra vida, ¿no? Es algo que ya se fijó muy bien el Papa Francisco y que también le ha dado una respuesta muy clara. Cristiano, si le quitas la cruz a tu doctrina, entonces
no sigues a Cristo. A Cristo hay que aceptarlo con todo lo que Él nos ha dado y con todo lo que Él ha venido a mostrarnos. Nos salvó precisamente por medio de su obediencia en la cruz. Entonces no hay que quitar nada del mensaje, ¿no? Seguir conservando y seguir entregando, seguir transmitiendo. De entrada una invitación de San Pablo, ¿no? Desde la introducción, seguir transmitiendo un mensaje. Y después de esta introducción, el centro del texto, que puede ser conocida como una fórmula querigmática. El querigma en griego significa anuncio. La primera iglesia, como vemos en este texto, se fijó desde el principio que era lo central, lo importante, lo que había que anunciar, lo que no se podía dejar hacia un lado. El centro de la fe de la iglesia era esto que San Pablo pone en el centro de este pequeño texto. ¿Qué transmite San Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este pequeño fragmento es el centro de todo el texto y es tal vez lo más importante. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. 2 veces, según las Escrituras. Se quiere dejar claro que con esto que ha pasado con Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento y la promesa de salvación hecha por Dios. Que todo lo que Dios promete lo cumple, ¿no? Las promesas de Dios además son para siempre. Según las Escrituras ha muerto Cristo, según las Escrituras ha resucitado Cristo. La Escritura de Dios no tiene ninguna mentira, es toda verdad. Y San Pablo lo ha querido dejar muy claro en este texto, ¿no? Hay una palabra griega dentro del texto que es un hiper, H-Y-P-E-R, hiper, que significa por, una partícula, ¿no? El por, el hiper. En dogmática, en teología dogmática, es una palabra muy importante, una partícula muy importante, porque nos ayuda a entender la dirección de la salvación. La salvación de Dios tiene una dirección muy concreta y específica, nosotros. Que Cristo murió por nuestra salvación. No se fijó, ahora sí que de una manera así muy general en una humanidad despersonalizada, sino que en la salvación nos tuvo en cuenta a cada uno de nosotros, con nuestra historia, con nuestras características, con nuestra personalidad, por nosotros, por mí, que va a ser un tema teológico también de gran importancia a lo largo de la historia, ¿no? El por mí. Cristo ha muerto por mí y también ha resucitado por mí, hiper por mí. Entonces hay también importancia en esta partícula griega, ¿no? Que fue sepultado. San Pablo señala esta acción con un verbo llamado en griego un aoristo pasivo, ¿no? Una acción que fue realizada en el pasado y que se ha quedado en el pasado, que se ha cumplido, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y aquí hay un cambio interesante, que resucitó al tercer día. San Pablo, al hablar de la resurrección, utiliza otro verbo griego, es elegeiro, un perfecto pasivo, es decir, una acción que, aunque ha acontecido en el pasado, sigue teniendo repercusiones e importancia en el presente. La resurrección, resucitó, un elegeiro, resucitó y sigue mostrando su resurrección en el tiempo presente. De manera que en el tiempo que nosotros lo leemos aquí y ahora, teniendo de fondo este verbo que ya comentábamos anteriormente, elegeiro, la resurrección de Cristo sigue siendo actual para todos nosotros. Y que resucitó al tercer día, dice San Pablo. El tercer día no tiene de fondo una intención cronológica, sino teológica. San Pablo no ha querido ir contando cabalmente cuántos días han pasado desde la muerte del Señor Jesús hasta su resurrección. Lo que quiere dejar de fondo sí es la acción del Señor Dios
en su Hijo, del Padre sobre el Hijo. La resurrección, recordemos, es la acción del Padre sobre el Hijo. Y esto es lo que quiere dejar San Pablo al momento de mencionar el tercer día. Yo creo que la carga no tendría que recaer en el número, sino en el tiempo, en el día. Verdaderamente en el día de Dios. Porque es verdad que si vamos a la narración de las apariciones, encontramos otra cosa, ¿no? Las narraciones hablan de el primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro y no encontraron al Señor, etc. Y otras muchas apariciones que se han hecho el primer día de la semana. Entonces podemos decir, bueno, no concuerdan los testimonios. La tradición narrativa dice que el primer día de la semana y San Pablo en este texto dice que el tercer día, ¿no? De fondo no hay una intención cronológica, repito, sino teológica. El día es el importante. Son eco, tanto este texto como los textos de tradición narrativa son eco del Antiguo Testamento. Muchos pasajes de los profetas Ezequiel, Oseas, Miqueas, etc., hablan del día grandioso de Yahvé, el día en que Él actuará, el día en que Él mostrará la salvación real, directa, verdadera sobre su creación. Y esto ha acontecido de manera directa en la resurrección de Cristo. Es verdad que la evocación del primer día nos recuerda también ese pasaje del Génesis de la creación, ¿no? En el Génesis se recuerda bien esos primeros versículos bíblicos en los que se menciona en el primer día Dios hizo, etcétera, 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 ¿no? Esta misma frase se emplea ahora en el tema de la resurrección en el Nuevo Testamento. El primer día evocando, por tanto, con la resurrección una nueva creación. Todo en Cristo vuelve a comenzar. Yo creo que esto pues es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta sobre todo pues para poder acercarnos a esta resurrección así, como una nueva oportunidad de Dios siempre presente para nosotros. Entonces, con esto se cierra este centro de este texto, ¿no? Y nos queda un último fragmento, un tercer fragmento del texto junto a la introducción, junto a la fórmula querigmática, un comentario muy propio de San Pablo sobre las apariciones. Después de esto, dice San Pablo que se apareció a Cefas y luego a los 12 y después sigue comentando y se apareció también a más de 500, etcétera, 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 ¿no? Las apariciones con un verbo griego, ofté, que también tiene una gran carga teológica. El ofté se traduce por dejarse ver, es decir, las apariciones del resucitado no dependen, en primer lugar, de que nosotros seamos capaces de verlo, sino de que Él nos haga capaces a nosotros. Ofté se traduce por se dejó ver. El resucitado se dejó ver. Y se dejó ver a muchas personas. Lo más significativo de este texto es este comentario en el que San Pablo dice a más de 500, de los cuales muchos aún viven. Es decir, la resurrección sigue teniendo incidencia. Y esos que aún viven, que seguro estoy, hay muchos de ellos, los que estamos escuchando este video y estamos participando en las huellas de la Pascua, a esos muchos que todavía vivimos y que queremos comunicar el mensaje del resucitado, nos corresponde recordar esa parádosis. Hay que entregar este mensaje íntegro, puro y limpio. Pues que el resucitado nos siga ayudando y nos siga acompañando en estas huellas de la Pascua. Que este texto de San Pablo nos siga ayudando a profundizar fuertemente en este mensaje de resurrección que es presente. No es un mensaje pasado, sino presente y que orienta e ilumina también nuestro futuro.